Buenos días. Este video es para la clase de Introducción al Derecho correspondiente al día 7 de agosto del 2020. Primero que nada, les recuerdo que dentro de 15 días tendremos el examen correspondiente a esta materia. Entonces, les pido de favor que estén al pendiente de las publicaciones tanto en la plataforma como en la página de Facebook, donde se hace toda la información referente a esto. Y principalmente que quienes estén en situación de que hayan reprobado los dos primeros parciales y que estén en la cuerda floja, pues comiencen a prepararse también para el examen final que tendrá lugar en la última semana de agosto. A través de la página voy a hacer llegar la información correspondiente a los exámenes para que todos estén en aptitud de presentar esas evaluaciones. Bien, sin más preámbulo, voy a comenzar con el tema que nos corresponde el día de hoy, que es el derecho de la seguridad social. Comenzar por decir que la seguridad social no es sinónimo, cuando yo me refiero a seguridad social, no es sinónimo del Instituto Mexicano del Seguro Social. Sí, vamos a tocar ahorita muchas cuestiones relacionadas con este instituto, con esta que es la institución más grande en materia de seguridad social que existe en América Latina, pero no necesariamente me estoy refiriendo a ese instituto en particular, sino a todo un sistema legal, por supuesto legal, pero también social que existe en México respecto a la seguridad social y que no solamente se circunscribe al IMSS, sino que también vamos a hablar de otras instituciones como es el ISSSTE, como es el ISFAM, o incluso instituciones de tipo local como es el ICEMIM. En un momento voy a explicar estas siglas, pero comenzar diciendo que la seguridad social en México no es algo nuevo y que aunque nosotros hoy en día cataloguemos al Seguro Social como una de las peores instituciones que hay en México, hay que tomar en cuenta que cuando nació el Instituto Mexicano del Seguro Social en la década de los 40, pues era una de las mejores instituciones de seguridad social en el mundo y que a la fecha es la institución de seguridad social más grande de América Latina. Y precisamente por esa razón es por la que en la Ciudad de México se encuentra la sede de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, que es una institución, un organismo internacional que reúne a todas y cada una de las instituciones de seguridad social en el continente y que tiene su sede precisamente en la Ciudad de México y su principal institución es precisamente el IMSS. Pero vamos por partes. ¿Qué es la seguridad social? La seguridad social no es el Instituto Mexicano del Seguro Social. La seguridad social es un concepto muy amplio que se refiere al nivel de vida de la población, al mejoramiento del nivel de vida de la población y específicamente de los trabajadores. No podemos concebir el derecho de la seguridad social sin pensar en el derecho del trabajo, sin pensar en que existe, por supuesto, una relación obrero-patronal que es la que le da origen a la relación con el seguro social. El seguro social y la seguridad social en México surgen precisamente de esta relación como una respuesta al hecho de que en un sistema en el que no existiera la seguridad social, los trabajadores, en caso de enfermarse o en caso de tener alguna problemática, no solo de salud, sino también de tipo social, se verían afectados porque no cuentan con una seguridad, precisamente de ahí el nombre, porque no cuentan con una seguridad de que esta situación que puedan afrontar, pues les sea más llevadera.
Comenzando por, obviamente, el servicio que es más básico del seguro social, que es en la protección de la salud, pero no se circunscribe solo a la salud. Ojo, cuando yo hablo de seguridad social no me refiero nada más a salud, me refiero a vivienda, me refiero a educación, me refiero a esparcimiento. El seguro social es una institución que comprende, o la seguridad social más bien, es una institución que comprende todo esto. Hoy en día se han ido fraccionando estas prestaciones, pero originalmente el Seguro Social era la única institución que se encargaba de todo esto. Obviamente, el primer punto, y yo creo que el primer nivel de la seguridad social es precisamente la atención médica, pero no es solamente la atención médica, sino, reitero, también tiene que ver con vivienda, también tiene que ver con esparcimiento, tiene que ver con educación. Es una seguridad integral, por eso es social, y vamos a comenzar resolviendo una pequeña pregunta. ¿Cómo es que el seguro social se financia? ¿Cómo es que cualquier institución de seguridad social obtiene los recursos para poder hacer esto? ¿Es acaso que es de gratis la seguridad social? ¿La atención médica que te dan en el IMSS o en el ISSSTE es gratis? Pues no. Para empezar, porque pues, las instalaciones cuestan, el personal médico merece un salario, cobra un salario, el instrumental médico también. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? La seguridad social eh, no se cobra directamente en ese momento, no va uno al consultorio de, de- del Seguro Social y el médico no te extiende en ese momento un recibo. No, si ustedes se pueden fijar, ya sea el IMSS, el ISSSTE, el ISFAM, cualquier institución de seguridad social en México, no llega uno y le cobran, ¿sí? Entonces, ¿cómo se sostiene? ¿Será que es el gobierno el que lo sostiene? No. Primero que nada, el gobierno no es el único que sostiene. El Seguro Social obtiene un financiamiento de tres lados. Primero, el sector patronal. Los patrones, todos los patrones tienen la obligación de inscribirse en el Seguro Social y darle seguridad social a sus trabajadores. Entonces, el patrón tiene la obligación de pagar una cuota. Esas cuotas varían dependiendo el salario, por supuesto, de los trabajadores, y hay algunas ramas de aseguramiento que las cubre el patrón y hay algunas otras que las cubren también los otros dos sectores. El segundo es los trabajadores. Todos los trabajadores cuando están inscritos ante el IMSS tienen la obligación de aportar una cuota. Para que todo esto funcione, esa cuota se descuenta directamente del salario del trabajador y el patrón tiene la obligación de descontarla y de pagársela al seguro social. Y el tercer sector, ahora sí, es el Estado. Entonces, para empezar, decimos que el seguro social, todas las instituciones de seguridad social son tripartitas. Patrones, trabajadores y Estado son quienes cubren las cuotas correspondientes. Esto funciona de tal manera que el trabajador aporta al seguro social, el patrón aporta, el Estado aporta y entre todos deben tener una institución de seguridad social pues lo suficientemente amplia
Si ustedes se pueden dar cuenta, entonces el Seguro Social normalmente no les extiende así un recibo y les dice págame tanto. Lo que sucede es que cada mes con mes, eh, independientemente de que los empleados se hayan enfermado o no, el patrón tiene la obligación de pagar las cuotas al Seguro Social. Esto sucede tanto en el IMSS como en el ISSSTE, ahorita vamos a platicar un poco del ISSSTE, como en el ISFAM y las otras instituciones. Fincado esto, ¿cuáles son las instituciones que brindan seguridad social en México? Ya mencioné algunas y vamos a explicar por qué son tantas y por qué son distintas. En primer lugar, tenemos el Instituto Mexicano del Seguro Social, que sin lugar a dudas es la institución con mayor infraestructura y la institución más grande, con mayor número de afiliados en América. El Instituto Mexicano del Seguro Social se encarga de brindar seguridad social a todos los trabajadores que se encuentran comprendidos en el apartado A del artículo 123 de la Constitución. Entiéndase los trabajadores del sector privado, ¿sí? No los trabajadores del sector público, ¿sí? Con excepciones, ahorita vamos a ver por qué hay excepciones, pero a nivel federal, ningún empleado de la federación recibe tratamiento por parte del IMSS si no tienen otra institución. Todos los trabajadores eh, privados del país, todos los que trabajan para un particular, que son la gran mayoría, pues reciben seguro social por el Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS. Por otra parte, en el segundo punto y la segunda institución más grande es el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, ISSSTE, con 3 S. Normalmente se les olvida lo que significan las 3 S, entonces voy a repetir. Es el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado. Y como su nombre lo dice, brinda seguridad social a los trabajadores del Estado. Pero como en México tenemos un régimen federal, los trabajadores de la federación están completamente cubiertos por el ISSSTE. Pero los trabajadores de los estados puede ser que los afilien al IMSS o puede ser que los afilien al ISSSTE. Lo mismo pasa con los municipios. De tal manera que a veces llega a pasar que una administración de un estado los afilia al IMSS y otra institución los afilia al ISSSTE. Que cada 6 o cada 3 años, pues el gobierno del estado o del municipio, según corresponda, pues afilia a sus trabajadores a una institución o a otra. Esto genera algunos problemas y precisamente por eso hay algunos trabajadores, tanto de ayuntamientos como de gobierno del estado, que tienen seguridad social en el IMSS. También hay que hacer notar que las empresas del estado, las empresas paraestatales como son Caminos y Puentes Federales, Comisión Federal de Electricidad, la extinta Luz y Fuerza del Centro y todas estas empresas paraestatales, no formalmente sus trabajadores no son trabajadores del Estado, sino son trabajadores de una empresa. Del Estado, la empresa sí, pero no trabajan para el Estado directamente, entonces ellos reciben IMSS. Principalmente se nota el caso de Comisión Federal de Electricidad, que todos sus empleados reciben IMSS, no reciben ISSSTE, precisamente porque son empleados de una empresa que técnicamente es un particular.
Tenemos una tercera, y aquí es donde comienzan los regímenes de privilegio en seguridad social. IMSS e ISSSTE tienen casi siempre las mismas prestaciones o el mismo juego de prestaciones. Poco más, poco menos, pero no es como que un empleado que tenga IMSS sea superior sus servicios a los que tiene el ISSSTE. La verdad es que están casi a la par. Pero hay una tercera institución que es así, podemos considerar que es un régimen de privilegio. Lo dice así la doctora Gabriela Mendizábal en su libro sobre seguridad social en México, explica que la seguridad social de esta tercera institución es un régimen de privilegio por las prestaciones mucho más elevadas que se tienen. Y es el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, también conocido como ISFAM. Los militares no tienen IMSS, no tienen ISSSTE. Ellos tienen una institución aparte que es el ISFAM, Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. Esta institución se encarga de prestarle seguridad social solamente a las Fuerzas Armadas Mexicanas. Precisamente por esa razón tiene quizá el mejor instrumental, los mejores laboratorios, eh, las mejores clínicas están al servicio del ejército. Por supuesto, porque también las necesidades que tiene el personal del ejército son distintas a las que tienen otros trabajadores. Vamos, es muy difícil que un empleado de una manufacturera se vea sometido a las presiones que tiene un soldado, o inclusive que se vea sometido a las condiciones climáticas que de pronto se ven sometidos los soldados, ¿no? Porque los soldados pueden estar incluso meses sin comunicación, meses en el desierto o meses en la selva. Vamos, precisamente por eso se requiere una institución de seguridad social con un poco más de mejor de personal. Sin embargo, reitero, se considera también que es un régimen de privilegio porque el régimen de pensiones que tienen las Fuerzas Armadas Mexicanas dista mucho del régimen que tienen todos los demás trabajadores. Vamos a comentar en un momento sobre esto. Entonces, esas son las tres instituciones a nivel federal que prestan el servicio de seguridad social o la prestación de seguridad social, aunque hay otras que son accesorias, como es el caso del Infonavit, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, que se encarga exclusivamente del tema de vivienda, no se encarga de salud, y el Infonavit, a diferencia de lo que ustedes pueden pensar, el Infonavit no hace casas. Ya tiene, pues por lo menos tendrá unos 20 años que el Infonavit ya no hace casas. Eh, Hace tiempo, todavía en los 90, el Infonavit hacía casas, en los 80, pero actualmente ya no. El Infonavit ya no hace casas. Lo que hace el Infonavit desde su fundación es prestarle dinero a los trabajadores. Un trabajador puede adquirir un crédito para poder comprar una casa y se la va pagando a través de cuotas al Infonavit. Por supuesto que el Infonavit genera un interés y muchas veces los créditos se vuelven impagables, pero originalmente el Infonavit funcionaba de tal manera que el trabajador tenía la facilidad, de pagar en 8 o 10 años su casa. Actualmente, de hecho, se puede. Lamentablemente, la cuota que cobra el Infonavit es baja en relación con otras que cobrarían los bancos. Los bancos cobran cuotas más altas, cobran mensualidades más altas y precisamente por eso un crédito bancario
tarda menos en pagarse que uno del Infonavit. Porque a veces uno piensa, bueno, voy a pagar menos, pero los créditos del Infonavit son a 30 años. En cambio, los créditos de los bancos son a 15, 10 años incluso. Hay incluso créditos hipotecarios que generan los bancos a 7 años o a 5 años. Por supuesto, con mensualidades mucho más elevadas. El asunto es que el Infonavit se dedica exclusivamente a esto y presta el dinero. El trabajador recibe su vivienda desde ese momento y tiene la gran ventaja de que esa vivienda ya es suya. Él ya no se la van a quitar, ya no lo van a sacar de esa casa. Pero lamentablemente, desde que el Infonavit dejó de construir casas, porque antes sí las construía en los 90, en los 80, se ha dejado en manos de empresas constructoras particulares el desarrollo de las casas y cada vez se han hecho casas más chiquitas. Por eso ahora se dice, bueno, es que una casita del Infonavit, bueno, la casa para empezar no es del Infonavit, pero sí son casas muy pequeñas y además muy alejadas, son desarrollos muy alejados, a diferencia de lo que sucede o lo que sucedía con las casas y los departamentos que el Infonavit vendía en los 80 o en los 90. Pues bien, pasando a otro punto, otras instituciones que generan seguridad social son también de los estados. Tenemos el ejemplo del ICEMIM, que es el Instituto de Seguridad Social para el Estado de México y los municipios, ICEMIM, que solamente funciona en el Estado de México y que solo es para los trabajadores del gobierno del Estado de México y de sus municipios. Es quizá de los pocos estados que tiene una institución exclusivamente para esto, porque, reitero, en el caso de estados como Morelos, lo que tienen en realidad es IMSS o ISSSTE, dependiendo la afiliación que genere el gobierno en turno. Bien, el seguro social en general comprende 5 grandes ramas de aseguramiento. Las 3 instituciones principales y todas las demás tienen, de alguna manera las tienen, estas 5 ramas de aseguramiento. Me voy a referir exclusivamente a la ley del Seguro Social, que se refiere al Instituto Mexicano del Seguro Social, pero sí debe quedar claro, todas las instituciones de seguridad social tienen estas 5 ramas, aunque están más desarrolladas en la ley del Seguro Social. La primera rama de aseguramiento, que es obvia, es la de enfermedades y maternidad. El trabajador se encuentra cubierto por cualquier enfermedad de él o por la contingencia de maternidad. Esta prestación, esta rama de aseguramiento, comprende las enfermedades generales. Poquito más adelante vamos a hablar qué pasa cuando sucede una enfermedad como consecuencia del trabajo. Pero pensemos en un trabajador al que le da una enfermedad X en su casa o que, se embaraza, pues vamos, no es como consecuencia del trabajo. Vamos, a menos de que ejerza el oficio más antiguo del mundo, dudo que una persona como consecuencia de su trabajo se pueda embarazar, ¿no? Que una mujer se embarace como consecuencia del trabajo, a menos, por supuesto, que ejerza este oficio. Pero, quizá lo que tenemos que entender es que el seguro social cubre la enfermedad, ¿sí? Cubre el tratamiento de la enfermedad. Esta prestación, en primer lugar, comprende eso, tratamiento. Por otro lado, va a comprender la incapacidad del trabajador en caso de que quede incapacitado para el trabajo. Vamos, si el trabajador no puede desempeñar su trabajo de manera temporal, el Seguro Social o la institución de seguridad social le tendrá que extender una incapacidad, ¿sí?
Ojo, en esta rama se comprende el salario a partir del cuarto día de incapacidad. No se cubren los 3 primeros días de incapacidad, de tal suerte que si un trabajador llega con gripa al Seguro Social y le dan su receta médica y le dicen tienes incapacidad 2 días, ¿qué es lo que va a suceder? El médico, por supuesto, le dan su receta, él va y consigue los medicamentos. Una gripa, por regla general, no amerita hospitalización, entonces la persona puede irse a recuperar a su casa, le dan sus medicamentos, sus antibióticos en caso de ser necesario, pero el Seguro Social no le paga la incapacidad, ¿sí? Técnicamente, quien debería de pagar la incapacidad es el patrón, muchas veces no la pagan, lamentablemente, pero técnicamente el patrón debería de cubrirle esta incapacidad al trabajador, pagarle el día. Lo que sí, esa receta le sirve de justificante, por supuesto, porque si falta 2 días al trabajo, pues el patrón no va a estar muy contento. Entonces, le sirve como justificante de que fue al Seguro Social y que tiene una incapacidad, por lo tanto sus faltas están justificadas. Recuerden que un trabajador para que proceda el despido justificado debe tener 3 faltas injustificadas. Entonces, eh, puede ser que un trabajador se enferme 5, 10, 20 días, si tiene una incapacidad válida por esos 20 o 30 días, pues bueno, entonces claro que tendrá la, la justificación y no lo pueden correr. La rama de enfermedades y maternidad también le, le genera, sobre todo a la mujer trabajadora, un arcón o una despensa que le da el, el Seguro Social con motivo de la maternidad. Como todos sabemos, bueno, cuando una mujer queda embarazada requiere estudios, requiere ultrasonidos, requiere llevar un seguimiento muy claro del embarazo y al, al finalizar el embarazo, pues por supuesto es el parto y como consecuencia del parto, el Seguro Social le da una despensa, una especie de despensa que en otros años era mucho más grande, actualmente se ha ido reduciendo, pero es una despensa que de alguna manera es una ayuda para la mujer, sobre todo cuando la mujer es asegurada. Ojo, hay una diferencia, y ahorita lo vamos a tocar, entre asegurado y beneficiario, ¿sí? Bien, la segunda rama es la de riesgos de trabajo. Esta rama de aseguramiento la cubre completamente el patrón. Es decir, al trabajador no le llega una cuota por la rama de riesgos de trabajo. A quien tiene que pagar toda la cuota es el patrón. Y la rama de riesgos de trabajo comprende precisamente todos aquellos accidentes y enfermedades que hayan sucedido con motivo del trabajo. Muy importante esto porque a veces se pierde esta noción. No es por el hecho de que el accidente haya sucedido en el trabajo o que la enfermedad me haya dado en el trabajo, no quiere decir forzosamente que es un riesgo de trabajo. Es un riesgo de trabajo cuando la enfermedad ocurre con motivo del trabajo, ¿sí? Si si una mujer se embaraza en las instalaciones de la empresa, pero es porque estaba teniendo relaciones con quien sea dentro del trabajo, pues no quiere decir forzosamente que esa maternidad sea un riesgo de trabajo. Muy importante. Sí, claro, estará asegurada por la rama de enfermedades y maternidad, pero no por la de riesgos de trabajo. Sin embargo, si esta mujer viene manejando la camioneta de la empresa, llevando un pedido de la empresa y se accidenta,
Entonces, claro que está sucediendo un accidente de trabajo y es un riesgo de trabajo. Por eso es muy importante. Las empresas, por ejemplo, los motociclistas de las pizzerías, están cubiertos cuando están llevando una pizza para entregarla a, una, a un cliente o van de regreso, pero no si ellos toman la motocicleta y se la llevan a otro lado y no es con motivo del trabajo, ¿sí? Esto es muy importante. El seguro de riesgos de trabajo opera exclusivamente cuando el riesgo ocurre en el trabajo y con motivo del trabajo. También lo que conocemos como los riesgos in itinere, que es cuando el trabajador va de camino al trabajo o cuando va de regreso a su casa. A partir del momento en que sale de su casa para ir al trabajo y desde el momento en el que deja su trabajo para ir a su casa. Esos riesgos se consideran riesgos de trabajo. Si ocurre un accidente en ese tránsito, entonces es un riesgo de trabajo. ¿Cuál es la distinción entre enfermedad general y riesgo de trabajo, al menos económicamente? Si llega a suceder una enfermedad, un riesgo de trabajo, al patrón invariablemente le van a aumentar la cuota de esta prestación. Le van a decir, bueno, pero a partir del próximo año vas a pagar una cuota mayor porque ya tuviste un accidente de trabajo. Inclusive es grave, muy grave para una empresa cuando un trabajador se muere como consecuencia del riesgo de trabajo, porque la, la prima de riesgos de trabajo prácticamente se duplica a partir de ese punto. Pues bien, esa es la segunda rama. La primera, enfermedades y maternidad. La segunda, riesgos de trabajo. La tercera es invalidez y vida. El seguro de invalidez comprende el caso, y no poco común lamentablemente, de que una persona, como consecuencia de un riesgo de trabajo, de una enfermedad o de alguna, bueno, más bien de una enfermedad general o de alguna otra circunstancia, quede imposibilitado para tener y desempeñar el trabajo que venía desempeñando. Invalidez, ojo, el nombre que utiliza la ley es bastante duro, pero es lo que es invalidez. Ya no tiene la capacidad de desempeñar el trabajo que venía desempeñando. Por ejemplo, si es un chofer al que le hacen una amputación de ambas manos, ya no puede desempeñar el trabajo, ¿sí? Eh, una, una cajera, por ejemplo, que tiene, pensemos en una cajera, por ejemplo, que ya no puede ni ver ni oír, entonces ya no puede desempeñar ese trabajo, ya no se puede reinsertar a su vida laboral. Y precisamente por eso el seguro de invalidez comprende una pensión que le permita subsistir a esta persona porque ya no puede trabajar, ¿sí? Y el seguro de vida, que es en caso de que la persona se muera dentro de su vida laboral, el que se reciba una pensión a favor de los deudos, a favor sobre todo la viuda y los hijos, en caso de que los tenga, hijos menores, claro. Los beneficiarios recibirían este seguro de vida. Por otra parte, tenemos la cuarta rama de aseguramiento, que es cesantía en edad avanzada, vejez y retiro.
Son tres cosas que están dentro de la rama 4: cesantía en edad avanzada, vejez y retiro, que comprende lo que comúnmente conocemos como las pensiones. Para este efecto, es importante mencionar que actualmente se encuentran concurriendo dos leyes del Seguro Social en este tema, que son la Ley de 1973 y la Ley de 1997. A ustedes pues también a mi generación nos toca con la Ley de 1997, pero a los adultos, los que cotizaron antes del 1 de julio de 1997, todos los que cotizaron antes de esa fecha, les toca la ley de 1973. Bien, la ley de 1973 establecía un sistema de pensiones de reparto. El Seguro Social repartía la pensión a través de las cuotas. No había un ahorro como tal para el retiro. A partir de la ley del 97 surgen las afores y surge la obligación de cada uno de nosotros de ahorrar para el retiro. ¿Por qué? Porque la pensión que tú puedas llegar a obtener es en función de cuánto dinero ahorraste para, para tu retiro. Son, son dos contingencias las que está cubriendo esta rama de aseguramiento. Cesantía en edad avanzada. Quiere decir, cuando una persona se queda sin trabajo, ya no trabaja y tiene una edad avanzada para trabajar. Entiéndase, 60 años de edad. Se dice, cuando una persona tiene 60 y ya no trabaja, siempre que cubra los demás requisitos que establece la ley, puede acceder a una pensión vitalicia. ¿Sí? Cuando digo pensión vitalicia me refiero a una pensión. A partir de ese momento será una pensión que le dure toda la vida, hasta que se muera. En el caso de los que están bajo la ley del 97, es una pensión pagada por una aseguradora privada, o en el caso de los que están por la ley del 73, les corresponde que se las pague directamente el Seguro Social. La pensión que reciben en ese momento va aumentando conforme a la inflación. El aumento periódico de la pensión es conforme a la inflación. Bien, ojo, precisamente por eso es por lo que muchas personas a los 60 se pensionan. ¿Por qué? Porque cubrieron el requisito previo de haber trabajado y tener semanas cotizadas. Ahorita les voy a decir cómo está ese asunto. Y a los 60 años deciden, renuncian incluso a su trabajo porque es válido. La ley no dice que forzosamente te tengan que correr, no. Renuncian voluntariamente a su empleo y entonces le piden al Seguro Social que opere este seguro de cesantía en edad avanzada, a los 60, 61, 62, 63, 64. ¿Por qué llegó hasta el 64? Porque a partir de los 65 años de edad ya no opera el seguro de cesantía en edad avanzada, sino el de vejez y retiro, que es cuando una persona tiene 65 años de edad cumplidos, puede pedir que se le dé una pensión. La pensión por vejez y retiro corresponde a el 100%, se suponga que debería de corresponder al 100% de su sueldo. Claro, con ciertas precisiones, pero debería, sobre todo conforme a la ley del 73, corresponder al 100%. En cambio, en el caso de la cesantía en edad avanzada, varían los porcentajes, van del 75 hasta el 95%. Bien, este seguro solamente funciona
si la persona tiene el número de semanas cotizadas que la ley le exige. En el caso de cesantía en edad avanzada, vejez y retiro, conforme a la ley del 73, son 500 semanas cotizadas. En el caso de la ley del 97 son 1,250 semanas. Ojo con esto, porque si ustedes traducen esta información en años, la ley del 73 exigía pues poco menos de 10 años de trabajo. En cambio, la ley del 97 exige casi 25 años de trabajo. Entonces, se aumentó considerablemente en la ley del 97 el número de años que la persona tiene que estar cotizando para que logre obtener una pensión por parte de la Seguridad Social. Sin embargo, también es importante mencionar que apenas se presentó una iniciativa que pretende reducir el número de semanas cotizadas a 750. Todavía no se aprueba, hasta este momento siguen rigiendo las 1,250 semanas y será en el periodo de sesiones de septiembre que la Cámara de Diputados y la de Senadores podrían aprobar esta reforma a la ley del Seguro Social, pero hasta el momento son 1,250 semanas, son casi 25 años de trabajo los que le corresponden a un trabajador para que pueda acceder a una pensión. Ahora, conforme a la ley del 73, la pensión se calculaba basado en el promedio de las últimas 250 semanas de cotización, los últimos 5 años prácticamente. Pero en la ley del 97, como ya se los dije, la obligación es ahorrar. La obligación de nosotros, los trabajadores, es ahorrar. Entonces, el Seguro Social, conforme a las cuotas que cobra, retiene una cantidad que es el ahorro obligatorio y se lo da a las AFORES. Ese dinero se va guardando en tu cuenta individual. Pero si una persona no aporta, aparte de lo que ya le descuentan, si no aporta voluntariamente, pues lamentablemente no va a tener una buena suma. Actualmente se ha llegado a la conclusión de que para poder obtener una pensión más o menos decente de unos 14 o 15,000 pesos mensuales, el trabajador debería tener guardados en el Afore 1,300,000 pesos. Obviamente tiene 25 años para guardar ese dinero, pero lamentablemente la cultura del ahorro en México es muy poca. Entonces, por eso se está viendo la manera de modificar este sistema de pensiones. Pero a la fecha es necesario que una persona tenga ese dinero y esas semanas cotizadas para poder acceder a una pensión. Esta cuarta rama de aseguramiento es quizá la que más dolores de cabeza le da al Seguro Social porque es la que representa los mayores pasivos. Porque por supuesto que las pensiones representan un pasivo para el Seguro Social, un pago muy, muy fuerte. Bien, la quinta rama de aseguramiento es guarderías y prestaciones sociales. La rama de guarderías. Hasta hace tiempo, y todavía ustedes aquí en el hospital del IMSS de Plan de Ayala pueden encontrar que a un lado se encuentra una guardería del IMSS. Sin embargo, desde hace algún tiempo el IMSS ha dejado de construir guarderías. ¿Y qué es lo que ha hecho? Subrogar las guarderías. Un particular tiene una guardería, recibe una acreditación por parte del Seguro Social y entonces presta el servicio de guarderías y el Seguro Social le paga a esa guardería por el hecho de prestar el servicio. Obviamente los requisitos se han endurecido después de la tragedia que ocurrió en la guardería ABC el 5 de junio de 2009.
Sin embargo, actualmente el sistema de guarderías le permite a todas las madres trabajadoras que sus hijos puedan estar en una guardería mientras ellas están trabajando. De hecho, esa es la idea. Poco a poco se ha ido abriendo esta ventana al hecho de que pues también los hombres tienen derecho a que sus hijos vayan a una guardería mientras ellos trabajan, porque lamentablemente cuando se creó este sistema, normalmente la mujer se quedaba en casa a cuidar a los hijos. Entonces la prestación solo era para las mujeres trabajadoras. Pero poco a poco se ha ido abriendo también a los hombres, sobre todo en el caso de los que son padres solteros o cuando ambos trabajan. Otra de las prestaciones sociales, por ejemplo, es la ayuda para gastos de función. Cuando un asegurado se muere, parte de el aseguramiento que tiene y que no es el seguro de vida, sino es un seguro aparte, es ayuda para los gastos de defunción. Incluso el Seguro Social tiene actualmente algunos crematorios y algunos velatorios. Sobre todo ahí en la zona de San Fernando, en la Ciudad de México, hay crematorios y velatorios tanto del IMSS como del ISSSTE que prestan ese servicio. En caso de que uno de sus asegurados fallezca, pues la familia tiene la opción de usar ese servicio a cantidades bastante módicas que son mucho menores a aquellas que se pagan en una funeraria privada. También la ayuda por gastos de matrimonio. Cuando una persona se casa, cuando un asegurado se casa, tiene la opción de ir al Seguro Social y presentar su acta de, de matrimonio y decir, bueno, me casé, y le dan ayuda para gastos de matrimonio. Esto, esto sucede en todas las instituciones de seguridad social, pero sobre todo en el IMSS. Dentro de esta rama es en la que antes existía la prestación de vivienda. Ya dije que ahora se encarga el Infonavit, pero hace tiempo quien se encargaba de esto era el IMSS. Y entonces el IMSS tenía un programa de vivienda, construían unidades habitacionales y no le vendían al trabajador la casa. ¿Qué es lo que ocurría? Al trabajador le daban esa casa en una renta congelada. ¿Qué quiere decir esto? Que la renta nunca iba a aumentar, que la renta era de una cantidad y que el trabajador podía vivir ahí durante mucho tiempo, nadie le iba a ir a quitar esa casa, el único dueño era el Seguro Social y él lo que tenía que hacer era pagar una renta congelada que eh, para hacerlo todavía más asequible se la descontaban de su salario. Entonces, mientras siguiera trabajando, él podía seguir accediendo a esa vivienda. Mientras siguiera trabajando, la renta estaba pagada y por lo tanto, pues tenía la prestación. Estas unidades habitacionales tenían clínicas, tenían deportivos, tenían talleres. El Seguro Social cubría todo esto. Era un programa muy integral que se dio en los años 60, principios de los 70, y que poco a poco el Seguro Social fue deshaciéndose de todas estas instituciones. Actualmente todavía subsisten algunas, pero solamente es porque el asegurado sigue pagando la renta congelada y entonces técnicamente no se la pueden quitar, pero ya cada vez son menos. Inclusive, inclusive mencionar que algunas unidades habitacionales, como la que está aquí en Las Águilas, la de Fobiste, pues originalmente era eso. Sin embargo, se fue fraccionando y posteriormente se vendieron estas casas. El Seguro Social lo que hizo fue precisamente eso. Cuando extinguió este programa de vivienda, lo que se hizo fue venderle la casa al trabajador
a través de una cuota y el trabajador iba pagando durante 5, 7, 10 años y pagaba finalmente la casa. Y ya la casa era del trabajador. También el Seguro Social tenía teatros, el Teatro Hidalgo, que está atrás del Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México, es del Seguro Social, pero había una cantidad enorme de teatros y había también parques acuáticos. El Parque Acuático de Huastepec era del Seguro Social. Es decir, el Seguro Social no solamente comprendía en su momento la atención médica, sino todo. Era un programa integral, cada vez se ha ido reduciendo más. Bien, ¿quiénes tenían o tienen más bien, quiénes tienen derecho al Seguro Social? Primero el trabajador, debe quedarnos muy claro, el trabajador es el primerito que tiene derecho. Segundo, sus beneficiarios. Y en punto y aparte tenemos que tomar en cuenta, beneficiario, entiéndase aquella persona que depende económicamente de del trabajador. Entonces, en primer orden, normalmente están el cónyuge, la esposa, el esposo, los hijos menores de 16 años, por default, y los padres, cuando dependan económicamente. Bien, esto significa, esto significa que prácticamente toda la familia está comprendida. Pero ojo, el trabajador es el asegurado. Los otros son beneficiarios. Y aquí es donde entra la gran distinción de que les hablaba hace un momento. Una cosa es el asegurado, que tiene todos los derechos, y otra cosa es el beneficiario, que está y tiene el beneficio exclusivamente de la rama de enfermedades y maternidad. No tiene ningún otro de los beneficios. O sea, por el hecho de que una persona tenga seguro por el IMSS, no quiere decir que tiene las 5 ramas de aseguramiento. Si es asegurado, tiene las 5, pero si es beneficiario, solamente tiene derecho al servicio médico. Ojo, no es que le vayan a dar una pensión o ese tipo de cosas, no. Esto es solamente si él es el asegurado. Esto es muy importante. Bien, obviamente el Seguro Social actualmente atraviesa por una seria crisis económica, sobre todo por una mala práctica que tenemos en México. La mayoría de las empresas no prestan, no dan el seguro social, no afilian a sus trabajadores al seguro social y si lo hacen, los dan de alta con el salario mínimo. La cuota que el trabajador paga y que la empresa paga varía en función al salario. Entonces, el salario mínimo es lo menos con lo que se puede dar de alta a un trabajador y obviamente implica las cuotas más bajas. Por esa razón, pues lamentablemente en México el Seguro Social recibe prestaciones, cuotas muy bajas, tiene una baja tasa de recaudación. Y precisamente por eso, el Seguro Social está dotado de una serie de facultades muy interesantes, porque en materia fiscal, el Seguro Social es un verdadero monstruo. El Seguro Social puede, por sí solo, determinar las cuotas obrero-patronales, primero, y segundo, cobrarlas, ejecutarlas. Aquí es donde viene un consejo, sobre todo si algún día ustedes quieren ser empresarios y tengan que darse de alta y pagar cuotas obrero-patronales. Consejo muy importante para ustedes. Nunca, nunca dejen de aportar al Seguro Social. Nunca se les ocurra retrasarse con las aportaciones del Seguro Social. ¿Por qué? Porque el obligado es el patrón y el Seguro Social es una institución que puede por sí sola determinar el crédito fiscal y embargarle al patrón en caso de que
haya omitido el pago de alguna prestación. Entonces, eh, lo que puede parecer, porque sí, sí lo es, el seguro social bastante negligente en muchas áreas, en la área en donde no lo es precisamente esta, en el cobro de las cuotas. Por una sola, el seguro social va a comenzar a enviar requerimientos y muy probablemente va a iniciar un proceso de ejecución. Esto ya escapa de nuestra materia de introducción al derecho, escapa a la rama fiscal porque no la vamos a tocar, pero que quede claro que el seguro social es de esas instituciones con las que hay que tener mucho cuidado, sobre todo a la hora de no pagar las obligaciones. Bien, voy a dejar hasta aquí el tema. Si existe alguna duda o comentario, me lo pueden externar a través de comentarios o a través del correo electrónico. Que tengan un excelente día. Muchas gracias.